Y yo creo que la esencia de lo que somos está en nosotros mismos, ¿ya? Entonces van a sentir la música quichua con o sin ropa de runa, ¿ya? Entonces eso no implica ningún cambio en la sonoridad. Eso como explicación a esa parte. Bueno, tócale por favor, tócale, bien. Un poquito más, monitor, por favor, para que escuche el joven. Entonces, bueno, a disfrutar del trabajo de Caicito. ¿Cuánto, no? ¿Está todo saliendo? ¿Sí? Okay. Oye. Más duro. Perdón, mi Caicito está acostumbrado a que le cuente, entonces me voy a acercar un poquito más, ¿ya? Así es. ¿Sí me escuchas? Okay. Y no se asusten si cuento, ya, por favor. El joven todavía está aprendiendo estos temas y necesita saber en qué parte de la estructura está, entonces. Oh, sí.
poquito los monitores del violín. Sube un poquito los monitores. ¿Qué les pareció? Monitores. Sí, sí se escucha el violín allá. 3. Sí, ya, felicitarle al papá. Quiero felicitar a los papitos que tuvieron fe, creyeron en esto, ¿no? En esto que ofrezco, notaron la diferencia de lo bueno, del balance. El bueno, o sea, no existe la cuestión perfecta, sino lo más balanceado, ¿no?, de nuestras decisiones. Ellos lograron, yo estoy muy feliz que lograron resistir al tiempo, miraron los cambios. Su papito apenas recibió las primeras tareas, dijo, sí, es diferente, y me da gusto que permanecieron conmigo. Una anécdota les comento ya, y esto es muy personal. Yo conocí al papá de acá, sería tu abuelito, ¿ya? A Teita Alberto Muenala. Lo tengo en memoria porque como pequeño yo empecé a hacer música con don Alberto, y tener en la vida esa suerte de enseñar a sus nietos, pues es una bendición. Estoy muy agradecido y nada, nuevamente pido aplausos por favor para mi querido Caicito para que se anime al segundo tema. Ya, el segundo tema lleva por título Cachimochila, ya, que significa una bolsa de sal, ¿no? Es del grupo Huiñaipa, un tema de los hermanos Gramal, y es uno de los primeros discos de aquella época de los 90, donde los runas, los atabaleños viajábamos en el mundo mangueando, como se dice, tocando en las calles de Alemania y otros países. Si quieren acompañarnos con las palmitas, nos acompañan, y al contrario, el CAI se va a sentir más a gusto. ¿Cuento? ¿Listos? ¿Está saliendo todo? Okay, cuento. Y 1, 2, 1, 2, 3.
Más aplausos, por favor, para mi querido Caicito, que ya se salvó. Ya, mijo. Bien. Dame teniendo. Listo. Charango Motele. ¿Qué tal está saliendo por afuera el sonido y todo? Sí, sí está bien, sí está compacto. Ya, gracias. Me avisan ya cualquier cosita. Quiero agradecer a mi querido amigo del alma, Curi Bonilla, en el sonido. Un aplauso, por favor, porque sin el sonidista no sería posible todo esto. Gracias, Curi, por haberte dado tiempo. Bueno, quiero ir poco a poco, antes del siguiente invitado, del siguiente alumno, comentarles ya nuevamente. Doy clases también en línea y en ese mundo, de alguna forma, logro encontrarme con un personaje interesante para mí porque es parte de la estudiantina de Quito, de Banolines. Y con cada alumno es interesante porque cada uno tiene diferentes necesidades, diferentes vivencias, y eso hace que busque otra perspectiva para enseñarles, ¿ya? Tengo alumnos desde profesionales hasta los más chiquitos, como miraron. Entonces, en cada uno como pedagogo también uno se retroalimenta, ¿no? Porque te hace ver otra posibilidad y al solucionar ese problema, pues como pedagogos maduramos y tendemos a tener un abanico más de posibilidades, ¿ya? Entonces, para mí, cada uno de los alumnos que viene ha sembrado en mí también un conocimiento más, una perspectiva que yo solo tal vez no hubiese encontrado o no hubiese analizado ese pensamiento. Entonces, por eso es importante que el pedagogo se empeñe y se interese en la verdadera necesidad del individuo o del alumno y no tomarla como así se enseña y todos iguales. No, no es así. Somos muy diferentes, todos con diferentes necesidades y al contrario, acudir, mirar qué retos nos ponen, nos ponen los jóvenes o los músicos que vienen, ¿no? Hablo sobre la pedagogía musical. Bueno, ahora quiero dar la bienvenida, por favor, a mi querida amiga Evelyn Guerra, que viene desde Quito. Aplausos, por favor. También este mismo link, Puri. ¿Es este o no? Bueno, un poquito. Yo voy a recordar lo que yo recuerdo y también me gustaría que Evelyn me ayude a recordar cómo nos conocimos, ¿ya? En todo caso, aquí mi alumna de la música quichua, del bandolín quichua, ¿ya? Ella llegó a entender por instinto propio que no es lo mismo interpretar con la técnica de la estudiantina las melodías quichuas. Las melodías quichuas implican tener primero otra forma de pensar, otra articulación y otro técnicamente, que voy a ir aclarando en que valga la posibilidad del empuñamiento del instrumento, ¿ya? Porque el bandolín, época de los 90, donde los runas, los atabaleños viajábamos en el mundo mangueando de dar un conocimiento a las mujercitas, ¿ya? Dentro de la costura, dentro de la literatura, dentro de la cocina, pues estaba también la estudiantina como parte del aprendizaje cultural de una mujer en aquellos tiempos, ¿ya? Al ser más machistas, ¿no? En su manera de ver cómo debemos de convivir. Eso se viene jalando desde el occidente y llega también acá a nuestra cultura ecuatoriana. Queda muy poco y me asombró
lograr encontrar y mirar, ¿no?, que hay una persona que se interesa por entender la diferencia de la interpretación del bandolín quichua. Pero antes que nada quisiera, por favor, Evelyn, que me comentes, me hagas recuerdo cómo nos conocimos. Bueno, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este homenaje al bandolín quichua. Para mí es un honor. La verdad es un sueño cumplido estar tocando aquí en Otavalo. Me siento súper feliz. Y con respecto a la pregunta de Francisco, pues yo lo había estado viendo en videos. Había visto una entrevista de él en la Caja de Pandora y me llamó mucho la atención. Entonces, hay un dicho que dice el director de la estudiantina a la que yo pertenezco, es Dios los cría y el bandolín les junta. Entonces siento que tiene mucho que ver esta frase que dice él. Para mí es un honor estar aquí y nuevamente muchas gracias por su presencia. Les voy a comentar un poquito ya, porque como dije, este no es un concierto ya, por favor. Como dije, esto es un poquito instructivo, educativo, y me gustaría, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Ahora les voy a comentar. El tema que vamos a interpretar ahorita es del grupo Sami. Ya, del grupo Sami, y yo fui parte de la producción del disco Imbaburita, con arreglos y la parte logística de estudio. Entonces, el grupo Sami es uno de los grupos que de alguna forma empieza ya a agregar más matices en la parte armónica como en la parte melódica, amplía ya más la melodía, ¿ya? Y uno de los responsables de esto es Rodrigo Pineda. Claro, todos tienen también su parte en diferentes temas, pero en este tema justamente hay mucho trabajo por parte de Rodrigo Pineda, mi persona y Jaime Pineda, ¿ya? Entonces, en ese momento cuando lo grabamos no pensamos que de alguna forma iba a representar algo, solo era el gusto de habernos vuelto a reencontrar después de casi 35 años, ¿ya? Y era uno de los primeros personajes que cuando llegué a Ecuador volví a saludar y a visitar, y ellos me abrieron la puerta de su casa y llegué a conocer a su mamita. Y justamente en ese disco también está un tema que se llama Fue ella mamita, que es un fandango, ¿ya? En todo caso, fue un momento el cual me ayudó a integrarme nuevamente aquí a Ecuador. Y lo llevo con mucha nostalgia este tema, y Evelyn ha logrado entender el toque, ese toque el cual implica, y eso llegamos a entender con ella, ¿no? Implica entender la filosofía del compositor, entender la región, entender la trayectoria del compositor, porque nosotros somos como esponjas. Si se dan cuenta, hay muchos grupos como Huiñaypay, Arina, Charijaya. Todos esos grupos de alguna forma se han dejado influenciar por la cultura en la cual han vivido, ¿ya? Y eso refleja su música, ¿ya? Quiera o no, inconscientemente tomamos piezas de nuestro espacio o de las sonoridades que nos rodea, ¿ya? Entonces, en este caso, Rodrigo Pineda, el grupo Sami, viajaron mucho a Estados Unidos, y hay, en otro momento con más detalle les estaré conversando, pero hay algo de la música americana, del country, de las canciones populares, ¿no?, de Estados Unidos en esto. Y ellos admiraban mucho también a lo que es la música de los indios nativos, ¿ya? Entonces, aunque no lo crean, cuando se entra uno en análisis se encuentra todos sus matices, ¿ya? Y sobre todo en los motivos, donde es la célula de una composición musical. Sí, pero... Imbaburita.
todos? Sí. Gracias, gracias. Bien, saliste. Pobrecita, estaba sufriendo todos los días, sobre todo en la parte que tiene un toque improvisado, ¿ya? Entonces, yo también estoy aliviado. Yo casi suelto la guitarra pensando que voy a tocar banda. Yo muy feliz, muy feliz.
Y como dije, para mí son sentimientos muy profundos, muy fuertes. Les comento las clases con Evelyn. Son en línea y tiene sus resultados. Nos habremos visto, creo, solo antes del repaso, ¿no? Sí. Casi todo este trabajo se lo ha realizado en línea ya, y con muy poco tiempo, porque aquí la señorita es muy ocupada y aparte de eso tiene la estudiantina, la cual le lleva mucho tiempo para lograr tener tiempo para el bandolín quichua, que es otro tema, es muy diferente y ella pues de alguna forma, Evelyn, me hace ver también, ¿no? Cuánta diferencia. Con respecto a lo que es el bandolín quichua, les comento algo corto, importante e interesante, ¿ya? Tuvimos, ¿no?, un poco de problemas al inicio con respecto a la empuñadura del instrumento, ¿ya? Porque la estudiantina se la toca sentados y con una técnica que viene más bien de la guitarra, ¿ya? ¿Y qué sucede? Al tomar el instrumento sentado y como la guitarra, pues, y aparte la música también no es que es tan variada ya, la música de aquellos tiempos no es tan virtuosa ya, porque tiene que tocarse entre 4, entre 8, entre 10, entonces no es una música virtuosa, ya, se toca es para pasarla bien nada más, ya, y llenar tiempo. Entonces, al toparse con el bandolín quichua, entendimos que hay digitaciones que se le hace muy difícil de interpretar, que no suena y cosas así encontramos, ya, o en la velocidad. Y nuevamente repito esto, el bandolín quichua se desarrolla no en esta posición, el bandolín quichua se desarrolla bailando, zapateando, corriendo, ¿ya? Entonces, para empuñar el instrumento, se sienta sobre el primer dedo, todo el tiempo está jugando así, ¿ya? Entonces, se desarrolla una técnica diferente, ¿ya? Hay más flexibilidad para otras situaciones. Nosotros, si se dan cuenta, hay bandolines en temas que se tocan muy rápido, ¿ya? Muy rápido, ¿ya? Y implica otra posición de los dedos, ¿ya? Y entonces hay temas así o hace puntos que hemos llegado a entender y nada, pues Evelyn ha logrado madurar y tiene ese toque. Imagínense que le publiqué y me bloquearon diciendo que es el tema del disco, entonces le acertamos ya en la interpretación. Muy bien. El siguiente tema. Otro de los grupos que ha sido parte de la historia de la música quichua, el grupo Runa Yacta. Tuve la suerte de conocer a los hermanos Flores y siempre tuve en admiración los primeros discos, ya que era en una época donde llegaban acá a Ecuador músicos de Bolivia, de Perú. Y ellos, les comento, había en los años 90, la mayoría de los grupos estaban muy interesados en aprender, lo que ahora ya no. Ya, les comento, todos los grupos buscaban en aquellos tiempos, venía un boliviano, mira, aquí hay un boliviano, vamos a ver cómo toca o si nos enseña sobre las zampoñas. Venía un quenista, lo mismo, ya, un bandolinista y todo. Y justo creo que en aquella época vino Cirilo, que era un boliviano, que le dio un matiz diferente a Runa Yacta, y entre eso también viajaban a otros países, pero me di cuenta que ellos, como Runa Yacta, lograron desarrollar su propio estilo ya musical. Este tema, Castillito, ya es uno de los últimos antes de que falleciera, es un tema más contemporáneo. Lo especial de este tema es que este tema, al interpretarse, no se lo interpreta como bandolín, ya que los músicos de los 90 interpretan mandolina, ¿ya? Y todos tienen ese pique un poco diferente, tirado desde arriba, ¿ya? Entonces, grupos como Charijaya, como Runa Yacta, todos los grupos en ese tiempo no utilizaban mandolín, y el bandolín estaba muriendo en aquellos tiempos, ni siquiera se lo tomaba en cuenta, estaba muy popular la mandolina peruana, ¿ya? Entonces tiene el toque, ¿no? Ese toquecito saltado, continuo del trino, y vamos a interpretar para que disfruten de este tema.
los siguientes para alumnos. Ya es más suave la cuestión, ya. Entonces si gustan bailar o sienten que el piecito se mueve, con mucho gusto por ahí hay espacios, entonces disfruten, ¿ya? Entonces ya ahorita es disfrutar de la música. Animadito, ¿ya? ¿Estás con bombo? Okay. 1, 2, 1, 2, 3.
Muchas gracias. Gracias. Evelyn, felicitaciones y gracias por haber venido desde Quito en apuro. Pido un fuerte aplauso, por favor, para mi querida alumna Evelyn Guerra. Muchas gracias. Mute. Un ratito, ya, sí, un ratito. ¿Puedo? Okay. Siete. ¿Es este del charango? Nuevamente quiero saludar a todos los que acaban de llegar. Veo caritas conocidas, alumnos, exalumnos. Quiero agradecer por estar presente, por hacer presencia. Es un gusto. Es la primera vez que estoy en esta situación de querer brindar este recital en el cual muestro los trabajos de mis estudiantes. Puedo hablar sobre los temas, un poco de las temáticas que son necesarias en el mundo musical. Espero les está gustando. ¿Sí están a gusto? Sí, muy bien, gracias. A ver, muy bien. Pido un aplauso para mi alumno. De tantos alumnos ya me olvidé. La otra vez estuve haciendo cuenta y me dio pereza tantos alumnos que he llegado a dar clases y son muchos. Y estoy muy feliz que esta vez aquí en Ecuador tengo la posibilidad de organizar esto. Y nada, Fernando vino muy corto a mis cursos, vino a perfeccionar lo que es el charango, a entender un poco más la filosofía del entendimiento de la música andina. ¿Ya? Es muy diferente tomar cómo estudiar la música quichua o la música andina. Implica mucho entender los estilos, las épocas, el intérprete, ¿ya? Y yo creo que hemos logrado un buen trabajo. Les vamos a interpretar un tema de Fernando Torrico, un ex integrante del grupo Jarcas y lleva por nombre Chihuayaco. Que lo disfruten. Un poquito de guitarra porque voy a hacer solo arpegio en este momento. Les comento, yo toda la vida he tocado solo guitarra clásica, ¿ya? Y ya me calambró el pie porque no puedo estar así. Ay, sí me siento completo. Ha sabido doler a esta edad ya los huesos, ¿eh? ¿Listo? No. 1, 2, 1, 2.
No escucho el monitor. Disculpa, ¿ya? Monitor, ayúdame, por favor. Del charango, el monitor del charango. Sí. Monitor de charango, por favor. Yo ya no escuchaba el charango. Vamos, otra vez. Sí, vamos. 1, 2. Sí, 1, 2, 1, 2. Felicitaciones. Les comento ya. Fernando, de alguna forma retomó para este evento, le pedí de favor que me acolite con un temita ya. Entonces, esto fue hecho en... Es la guitarra. ¿Cuál es? ¿Dónde está el sound? Ya. Entonces, les comento, ¿verdad? Un ratito. Sí, ok. Algo está pasando ahí. Hola, sí, sí, sí. Hola, sí, sí, sí. Hay una interferencia ahí. Bueno, les quería comentar que justamente
yo estoy agradecido porque se dio tiempo para repasar, porque él tiene su labor, su trabajo, y en tan corto tiempo armar algo así es duro, ¿ya? Hay situaciones en las cuales, como ahorita mismo, o nos olvidamos o no escuchamos, son cosas que se dan al no tener mucho tiempo para… Un ratito. Es la guitarra. Es la guitarra. La 7 apágale, por favor. Ya. Ahí sí. Es. Ahora sí. 7. Bueno, Fernando, muchas gracias, te agradezco y nada, le pido un fuerte aplauso, por favor, para el trabajo que presentó mi querido alumno. Sí, sácalo. Sí, creo. ¿Está sonando? Cosas que pasan con los aparatos, siempre es así, ¿ya? Yo siempre digo, y ahora este día, ¿qué viviré? Porque siempre sucede algo, o con el aparato, o con el instrumento, es parte también de la vivencia del músico, que nos olvidamos, que nos suena, que nos sale. Entonces, sepan entendernos. Bueno, seguimos adelante. ¿Quién le toca? ¿De quién es? Ya. Bueno, continuamos con el siguiente exponente. Quiero invitar, por favor, un aplauso para Yuyay. Un aplauso para mi querido alumno Yuyay. Muchas gracias. Él vino muy apasionado del bandolín. Maduró muy poco tiempo. Hicimos mucho trabajo y logramos abarcar lo que es el bandolín de los 90 hasta el bandolín de los compositores más contemporáneos. ¿Tienes el programa? Programa. Evelyn. Agua, por favor, regalo. Agua. Sí, para mí, por favor. Muchas gracias. Bueno, vamos a aquí un poquito de historia. Voy a hablar un poco sobre el tema Cambacusa del grupo Ñandamañachi. Creo que es el disco Chure Chure, si mal no recuerdo. En todo caso, es una fusión muy interesante con respecto a los temas y cómo armaron la mezcla de los sonidos, ¿no? Porque hay un criterio que es de los hermanos Arguedas, de los Bolivia Manta, con respecto a este trabajo. ¿Ya? Y es un disco muy poético porque escogieron, siempre es en base a un conocimiento, a una persona que escogen los temas. Entonces me di cuenta que hicieron un disco hasta un poco antropológico, le podría decir, como tratando de contar o retomar las piezas que tienen algo que comunicar, ¿ya? Una de esas, un tema muy conocido dentro del mundo musical, que es el Cambacusa. ¿Estamos todos? ¿Sí? Le siento que está muy fuerte algo, no sé, cambió algo en el seteo. No. Sí. ¿Qué está? ¿Hay algún link que está saliendo?
está saliendo? Un poquito de monitor de este. Bueno. Controla el volumen, ha estado bajo el volumen. ¿Podemos? ¿Cuánto? Veamos ya. 1, 2, 1, 2, 3.
¿Cómo está? Sí está bien. Sí. Okay. Bueno, y el maestro ahora estoy en prueba yo, porque recordar tanta música se me hace un poco difícil. Yo siempre solo pregunto la tonalidad y le pido a Dios que se venga de la cabeza los acordes. Ahora les vamos a interpretar un tema del... Yo miré a alguien de Yarina aquí, si no estoy, hay alguien... Atik. Hola, ¿cómo estás? Saludo. Gusto verte. Y me gustaría, en esta dinámica, preguntarte sobre qué es esto de... nosotros, como mis estudiantes, no sabíamos si Urcumanda es del proyecto, es el nombre del grupo o cómo es la cuestión. Ayúdame con eso, por favor. ¿Qué? ¿Urcumanda es el nombre del tema o es del grupo? Ya. Sí. Así es, ¿no? Sí. Gracias por la creación. Porque yo nunca supe. Como te he visto más en Yarina, pues yo dije, no, es un tema de Yarina. En todo caso, es un proyecto de aquí del joven Atik que entra dentro de la composición clásica también, experimenta hacer composición clásica. También hay que entender que los miembros del grupo Yarina experimentan también la parte armónica. Yo creo que es uno de los grupos que más ha desarrollado la parte armónica, ¿ya? Y melódica, que trata de ampliar el lenguaje musical, tomándolos ya referencias con motivos que ya amplían nuestro diálogo musical, ya en lo clásico, en lo jazzístico, en el jazz. También siento que hay la parte percusiva, lo afro. Entonces, yo muy feliz de encontrar esta música y muy feliz de saber que hay grupos como Yarina, como Atik, que desarrollan la música sin pensar en lo comercial, sino tratar de poner a prueba el conocimiento que se tiene como individuo a la búsqueda de la música, ¿ya? Felicitaciones, Atik. Quiero un fuerte aplauso para Atik y todo este grupo Yarina que de alguna forma da pautas muy anticipadas, ¿ya? Y ojalá en un futuro hayan intérpretes también con estas visiones. En todo caso, la música de Yarina es un reto interpretarla con los jóvenes. Ha sido muy bonito también porque se ha ampliado el lenguaje, los matices, se puede trabajar con mucho color, con mucha dinámica, con respecto a la interpretación acústica, ¿ya? Porque cuando tenemos a veces errores con la amplificación, es difícil sacarle otra característica de la música, que es la parte acústica, ¿ya? Del instrumento, y trabajar con los matices propios del instrumento, ¿ya? En todo caso, queremos interpretar un tema, ¿cómo se llama? Urku Kupi, del proyecto Urcumanda. Solo para saber quién es el autor de este tema. Ya, felicitaciones. Muy bien pensado, me gusta mucho, es para largo ya, pero me gusta esa manera de ampliar el diálogo musical. Y ahora disfrutemos de eso. Veamos si me acuerdo los acordes.
Felicitaciones al compositor y aquí a mi estimado Yuya. Muy bonito, muy poético. Muy bien. Entonces, continuamos. ¿Cómo están? ¿Se sienten a gusto? Sí, muy bien. Ya. Como notan, ¿no? Ahorita los matices son muy amplios de la música, ¿ya? Si se dan cuenta cuánta variedad y cuánto trabajo hay en cada una de las interpretaciones. Otra cosa que quiero tomar en cuenta es, y nuevamente quisiera agradecer a los compañeros que me están acompañando. Pido un fuerte aplauso para todos los que me están acompañando, por favor, porque les comento, yo la verdad no iba a hacer solo guitarra e instrumento, ¿no? Pero gracias a que mis amigos me apoyaron, logré armar esto en muy poco tiempo. Si tomo en cuenta, pues sería como un día y medio nada más, ya se ha logrado armar esto, ya en un día y medio. Y estoy muy agradecido porque han soportado el trabajo intenso, lograr estudiar los temas, memorizarse un poco, ¿ya? Entonces, si ustedes miran alguna que otra cosita que no se parece, es justamente el apuro en el que hemos tenido para lograr compartir esto, ¿ya? El siguiente tema. Un tema que muestra también la actualidad y otra perspectiva de la música del grupo Wiñaypa. Este tema lleva por título Otavalos on Loop. Lo interesante de este tema, como su título lo menciona, la repetición de un motivo, de una melodía, ¿ya? Al estudiar este tema, lo que nos dimos cuenta que es muy importante mantener la base rítmica, ¿ya? Donde el bandolín juega melódicamente. Entonces, dentro de ese loop que es muy marcado por el bajo, hace un contraste muy bonito el bandolín, ¿ya? Que lo disfruten y nada, pues si es que quieren bailar o lo que sea, están invitados. Algunos no conocen este tema, es del grupo Wiñaypa, de los hermanos Gramal de Peguche. Un, dos, tres.
Gracias, gracias. Muy agradecido por los aplausos. Nada, estos 3 temas han sido el trabajo de Yuya en este poco corto tiempo como estudiante. Te felicito, está muy bueno. Esto es una prueba para nosotros, el poder absolver esto en público. No es lo mismo que estar ahí sentados los dos en el estudio. Ya, entonces yo les felicito a todos desde Caicito, ya que se aguantó ahí la presión del público. Es una nueva energía para ellos. Hay algunos que es la primera vez que pisan el escenario, entonces para ellos lograr absolver esta situación ya es de mucho aplauso. Ya te toca felicitarles. Listo, gracias, Yuya. Un aplauso por favor para que... Bueno, otro heredero del Imperio Muenala es el Kenai, es el hermano mayor de Caicito. Un aplauso por favor para que venga a interpretarnos su bandolín. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí, okay. Ok, es otro tema del proyecto Urcumanda. Este se llama Muscuy. Ya que estamos a Látiga, aprovechemos para llenar conocimientos. ¿De quién es ese tema? Me hizo, dice. Todo quiere el mundo. Bien, felicitaciones, está muy bonito también. Otro tema que ha sido reto, poético, muy poético. Normalmente este tipo de melodías amplias ya les doy ya casi cuando están en el tercer nivel de aprendizaje, ya, donde ya reconocieron lo que es la papachada, como decimos, la música tradicional, después temas con un poco más de digitación y la parte poética. Normalmente aplico estos temas, ¿no? Que gracias a Dios existen porque se puede aplicar un poco más del conocimiento de la música académica. Entonces, para ustedes, Muscuy. Mi guitarra, un poquito, no, un poquito más. Sí, está bien.
hasta ahí pico mío. Yo estuve rezando para ver si me acuerdo la estructura. Gracias, gracias. A mí también me aplaudan porque estoy sufriendo aquí con tantos temas. Qué duro recordar tantos acordes. A Tico, te felicito, nuevamente. Muy bien. Perdón, voy a recordar qué repertorio es. Ya. Entonces, continuamos. Tenemos otra parte, otro estilo, otra perspectiva de la música, y ahora les voy a hablar un poco sobre CISAI. Dentro del grupo CISAI hay muchos proyectos y uno de esos es del músico, un artista César Maigua, que es de Otavalo, ¿ya? Él tiene su proyecto que se llama Étnica. Él en Japón difunde la música como solista, en grupo, en trío, y busca también otros ángulos de la música. Este tema creo que es el más conocido, el más popular, porque lo interpretó también, creo, Proyecto Coraza. Y lleva por nombre Rumitio. A ver, les voy a aclarar una cuestión ya. A esto le llaman fandango. La palabra como fandango no tiene que ver nada con España ni tampoco con el occidente. Alguna vez en una radio escuché que decía alguien en una entrevista que el fandango es un ritmo que heredamos de los españoles y tanta cosa así. No. Las palabras son las que han permanecido ya, como la palabra viruela, que viene de la vijuela del siglo XIV, pues también el fandango, imagínense, también sobrevive como palabra, como término, desde aquellas épocas, ya, porque en aquellos tiempos se tocaba la vijuela y se tocaban ritmos como el fandango. Lo que sucede es que, es una suposición nada más, que en aquellos tiempos al escuchar una tonada o una rítmica, pues algún español dijo, hostia, pégate un fandanguito, como un ritmo, ¿no? Entonces eso se queda en nuestra mente y lo empezamos a identificar, pero no tiene que ver nada con la rítmica ni tampoco ha madurado con la idiosincrasia del lugar ya, entonces no se conecta para nada. Es una palabra que se lo ha tomado nada más para identificar un ritmo más que de alguna forma lamentablemente no tiene ese proceso intelectual como análisis ya para darle un nombre correcto, como San Juan, como el fandango, como el chura y chura y como todos esos zapateados que carecen de un nombre, un concepto para estos tiempos actuales. Ya, el tema Rumitio, gracias. Perdoncito, no se preocupen. ¡Aplausos! Ya le vamos a dar nuevamente, ya, tranquilo. Mejorado, vamos.
felicitaciones. Híjole, de lo que vino a esto. Bien, bien, bien. ¿Qué tal les gustó a los papitos? Sí. Aplausos, por favor. Ahí está. ¿Dónde están los hinchas de Kenai? Muy bien. No, muy feliz. Verles así maduros y verles así bien parados a la situación me da mucho gusto. Todo eso, toda esa situación se madura en base a una buena pedagogía, ¿ya? Porque no es solo tocar, es también dar presencia como personaje, como personalidad, ¿ya? Aunque no lo crean, si todos los chicos que miran de alguna forma se mantienen bien, ¿no? Tranquilos, no están ahí temblando ni tampoco están que se desmayen, ¿entiende? Entonces, todo es un proceso ya de aprendizaje, de madurar, de llegar a este punto de estas situaciones, ¿no? Que se falla, fresco, ¿quién no falla? Y nuevamente, si hasta los más famosos fallan y nuevamente retoman el tema, ¿ya? Entonces, más bien, felicitarles, ¿no? Porque ha logrado en este momento lograrse tranquilo y sobria la situación. Bien. Gracias. Muy bien. Otro de los temas icónicos dentro de lo que es la cultura musical quichua es el tema Cuatro Esquinas. Un tema grabado por el grupo Sami de Quinchuquí. Es uno de los primeros discos donde muestran ya apuntando a ampliar el lenguaje musical, ampliar la melodía y donde más acordes también agregan, ¿no? Porque nuestra música tiende a tener acordes, la tradicional, ¿no? Con 2 o 3 acordes nada más, una tónica, una dominante, por ahí algo más de cambio, y eso era todo. Y de un momento a otro, sin conocimiento de lo que es teoría musical ni lenguaje musical, ellos solo con escuchar, solo con el presentimiento de que puede ir por ahí la armonía, que se puede ampliar el lenguaje, pues logran armar este tema que es muy bonito, se llama Cuatro Esquinas. Un, dos, tres.
Gracias, gracias. Felicitaciones, Kenaisito. Ha sido un gusto tocar contigo. Un aplauso, por favor, para que se pueda levantar. Gracias. Mute. Muchas gracias. Bueno, seguimos adelante. Gracias por acompañarnos. Veo que yo no pensé que va a durar tanto así el tiempo. Pero creo que estamos los que debemos, ¿ya? Gracias por tener paciencia a mis queridos alumnos. Quiero hacer la invitación a otro de mis alumnos y es el último ya de este programa. Quiero invitar a Freddy Amaya. Aplausos, por favor, para que se pueda acercar. Ahora sí vamos a sufrir porque sí están más difíciles los temas. ¿Por qué se activó así? ¿De dónde está? Se activa de una el bajo con mucha potencia. Hay que tener cuidado. Creo que tiene un gate, creo que tiene eso. ¿Sí, no? Sí, cuidado. Bájale un poquito ya para que no se corte tanto. Bien. Ahora, yo quisiera preguntar, quiero una opinión, porque la verdad este es uno de los primeros pasos y les comento, y ahora que estoy al final de todo el programa, ¿qué les parece? ¿Cómo lo ven así esta tarde? ¿Está interesante así conversar y dialogar con la música? Sí. Sí, muy bien. Y les comento por qué. Porque muy pronto quiero entrar a organizar un festival en el cual quiero abarcar todo de esta manera, ¿no? Retomar ciertas cualidades de la música que se van perdiendo, que es, por ejemplo, la música acústica, escuchar las interpretaciones en un espacio acústico, apreciar del verdadero sonido de los instrumentos, regresar un poco atrás ya, retomar esa manera más natural de hacer las cosas ya. Y dentro de este festival tengo planificado invitar guitarristas de Perú, charanguistas de Bolivia, ¿ya? Aunque no lo crean, en Bolivia también se utiliza un instrumento similar a la bandurria, al bandolín, la mandolina. Entonces traer todos sus exponentes para que apreciemos también cómo ha madurado este instrumento en otras regiones, ¿no? del Ande. Bueno, quiero presentar a mi querido alumno Freddy Amaya. ¿Cuánto tiempo estamos? Ya, un año. Aquí me ha dejado casi todo el mensual ya con las clases. Ya, entonces, nada, pues que con Freddy hemos madurado también. Su etnia y su posición. Él es de Ibarra ya, pero vino con esa misma inquietud que al interpretar la música quichua él no se sentía completo, que hay algo más por entender. Y hemos trabajado, llegado a entender, a analizar temas en los cuales he visto que sí se puede transmitir el conocimiento de la música a otras etnias también. Así no sean quichuas, pero se puede transmitir, pero tiene que ser de alguna forma con una técnica, con un proceso más pedagógico y, si es posible, primero rescatar mucha memoria, ya organizarla para que así se la pueda transmitir. ¿Ya? Alguna vez escuché de que nuestra cultura es oral y que se tiene que mantener. En parte sí, pero yo creo que hay muchos conocimientos los cuales implica ser analizados para una buena una buena herencia, una buena transmisión de estos conocimientos, ¿ya? Porque si no se distorsionan. El mismo quichua al olvidarse de sus raíces, el mismo quichua al olvidar su dialecto, su lengua, distorsiona totalmente la interpretación o el pensamiento de las melodías, ¿ya? Entonces, ahora quiero presentar el trabajo que Freddy ha preparado para nosotros.
único que me salva a preguntar, por eso tienen que recordar la tonalidad. Un tema del grupo Indoamérica, que lleva por nombre también Indoamérica. 1, 2, 1, 2, 3. Perdón, los nervios. Ya, estamos. Pero primero entra con el rasgo. Pero rasga conmigo. Conmigo tienes que rasgar el inicio. Sí, 1, 2, 1, 2, 3. Un ratito. Solo en acorde. 1, 2, 1, 2, 3. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, ay, ay. Ahora sí vamos a sufrir. Les comento, encontramos un tema. Tuve la suerte de hablar con Rafael Clemente, un integrante de Trencito de los Andes, ¿ya? Fue muy grato las conversaciones, hice una charla en aquel tiempo, recuerdo, y tuve esa suerte de poder conversar y llegar a conocer una persona llena de conocimientos y muy apasionado de lo que es la cultura andina. ¿Ya? Entonces, ellos tenían que realizar un concierto en Chicago y realizar un tema, ¿ya?
el cual no se lo difundió en aquel tiempo. Más bien después de su fallecimiento es que llega al oído del público. Este tema lleva por título Chicaguman Carretero. Nos dan tiempito porque implica más instrumentos y vamos a ver cómo nos sale. Yo te sigo. ¿De esto estamos hablando? ¿De cabaretes? Tú sigue. Ahora va a ser un reto, perdón, vamos a cambiar un temita antes de sudar más. Hay un tema del mismo grupo, ¿no? De Trencito de los Andes. En aquel tiempo sí, Trencito de los Andes, camaretes y bandolines, ¿ya? Es un reto a 2 bandolines. Me gusta por la polifonía, porque es un reto también interpretarlo, ¿ya? Y nada, pues ahí, acompáñanos, por favor. ¿Listo? Un, dos, tres. ¡Qué duro! Casi me pelan hasta los callos de tanta adorno. Hay mucho de hacer así. Muy bien. Ahora sí viene lo duro. Vamos con el último tema, anteúltimo. Tienes que poner esta atrás, ¿verdad? Tienes que acomodar esto. Bueno, quiero agradecer nuevamente
Ha sido un gusto estar con ustedes presentando una parte de mis alumnos, porque son más ya, a nivel nacional, a nivel internacional. Tengo alumnos desde Japón, desde Estados Unidos, Australia, por todos lados, y unos extranjeros y otros ecuatorianos que anhelan algún momento regresar a Ecuador y poder zapatear con nosotros. Entonces es muy bonito saber que no se olvidan de nosotros, que no se olvidan de la tierra, y a mí me da mucho gusto poder mantener esa relación, sobre todo de los jóvenes con nuestras raíces. Un poquito más de guitarra. ¿Me das monitor, por favor? Yo no sé cómo está. Sí, monitor, dame. Un poquito de monitor. Va a ser la premier de interpretar este tema ya. Es muy variado, implica mucha entrada y salida de los instrumentos. Entonces, Chica Guman Carretero. Un ratito. Un, dos, tres. ¿Qué les pareció? A ver, ahora les pido un fuerte aplauso porque quiero que den la yapa a estos chicos. Quiero invitar a todos los que están en el último tema.
Vamos a interpretar un tema de Bolivia Manta. Esta sería la yapita, ya está, de ellas noche, creo que ya estamos con tiempo. Un tema que originalmente se lo interpreta en las fiestas de carnaval en Bolivia. Y este tema, Bolivia Manta lo grabó con instrumentos de cuerda. Entonces, nada, quiero agradecer. Gracias al CISA, a la cafetería Robertito, por haberme tenido esa paciencia y voluntad para mostrar esto, ¿no? Que no es un concierto, como dije, más bien una prueba de cómo reacciona la gente si encontramos un camino a hacer las cosas un poco diferente. A los papitos presentes de los estudiantes, gracias por la paciencia, por haber creído en ellos y en mí. Y a mis compañeros quiero pedirles por favor un aplauso para cada uno de ellos. Acá Eric, a mi derecha, también es músico, viene de descendencia musical, es familiar para Enrique Males, Patricio Males, que son grandes músicos. Un aplauso para él, por favor. Atrás mío en la percusión, Byron Males, también otro legado musical por parte de la familia Males. Un aplauso para él, por favor. De los músicos invitados, Sinchi, lo acabo de conocer, tuvimos tan poco tiempo que nos conocemos un día y medio. Muchas gracias, Sinchi, por haber tenido esa voluntad de acompañarme, te agradezco mucho, y por haberte memorizado los temas. Ya, muy agradecido por eso. Y de los más grandecitos, aquí otro compañero nuevo, Johnny. Yo lo conocí gracias a Yuyay. Un aplauso para él, por favor. Muy hermoso el violín. Viene desde San Rafael. Muy bonito, un estilo muy propio, tiene su toquecito el violín. Te felicito, y a seguirle dando. Un amigo con el que he compartido las giras en Japón, con Peguche Tiu, en Ecuador y en Japón. Lo he llegado a conocer y de alguna forma es una persona muy cercana a mis vivencias de mi adolescencia, porque trabajé en Hungría con el grupo Ñuka Yakta en los años 90. Es hijo de Ramiro Maigua, un músico también con una voz muy especial. Dejamos grabados muchos discos en Hungría, y acá llegando ya llego a conocer que tiene un hijo que ya adolescente, grande, y me apoyó en lo que es el proyecto Peguche Tiu para Japón como Ecuador. Quiero, por favor, un fuerte aplauso para Eric Maigua. Gracias. ¿Ya? Eso, y nada, pues con este temita, Yo solo paita y taya mamaya, ha sido un gusto estar aquí. Espero lo disfrutaron, y nos despedimos con el tema de Bolivia Manta. No es de ellos, es una recopilación, ya Danza Inca.
Muchas gracias y que pasen una bonita noche. Les agradezco mucho de corazón.